El Dr. John Dee y los transductores de piedra. Dejemos por un momento el espejo de piedra de la princesa Papán y detengámonos en nuestro principal personaje. ¿Quién era John Dee? Sin duda un sabio de la época, pero también más que eso. Nacido en Inglaterra en 1527, cursó estudios en Cambridge, fue el primer traductor de los elementos de Euclides al inglés, matemático, especialista en óptica, en cifrado de documentos, etc. Representaba en la Inglaterra de Isabel I, que ascendía como potencia imperial del siglo XVI, uno de aquellos espíritus renacentistas genialmente multifacéticos que en el Cinquecento italiano tuvieron con Leonardo su prototipo universal. Pero cuanto se diga para alabar las virtudes del Dr. John Dee, poco puede agregar a su título principal, hiperbóreo. Pues John Dee era un Viria despierto, mutado en Sida inmortal luego de su desaparición ocurrida en 1608. Su increíble vida, especialmente el periodo que va de 1563 a 1608, es un ejemplo sobre los peligros a los que se expone un Viria hiperbóreo cuando intrépidamente, para cumplir un objetivo estratégico en la guerra cósmica, revela su condición superior y queda expuesto a los ataques de la sinarquía. John Dee se hallaba trabajando secretamente desde 17 años antes en la reconstrucción del legendario lenguaje de los pájaros, basándose en una obra obtenida en Amberes, cuestión esta que relataremos más adelante en la parte titulada La estenografía de Trondheim, obra hiperbórea. De estas investigaciones, había logrado con éxito el dominio de una lengua primordial que permitía restablecer el diálogo con los ángeles, siddhas hiperbóreos, a la manera que de los antiguos oráculos, para lo cual solo necesitaba una piedra mágica u ómpalos. John Dee sabía que con los sobrevivientes de la Atlántida, la última Atlántida, hundida hace 12.000 años y citada por Platón, se habían salvado cierto número de aquellas piedras que los siddhas hiperbóreos empleaban en sus operaciones mágicas sobre el mundo concreto. Estas piedras posibilitaron luego, cuando los siddhas hiperbóreos se retiraron a Agartha y los siddhas de la faz tenebrosa gobernaron la Atlántida, la comunicación con ellos, sirviendo de oráculo, única aplicación que estaba permitido dar a las piedras sagradas. Cuando sobrevino luego el cataclismo provocado por los siddhas de la faz tenebrosa, algunas piedras mágicas fueron conservadas por los sobrevivientes. Pero tales piedras mágicas eran en realidad transductores de energía psicofísica construidos merced a la avanzada tecnología lítica que poseía la Atlántida, es decir, eran máquinas para interferir en el inconsciente colectivo psicoideo en ambos sentidos, obteniendo información o influenciándolo para operar sobre las leyes de la naturaleza. Sobre el funcionamiento de los transductores nos volveremos a ocupar al estudiar la estrategia psicosocial de la SS, pero por ahora digamos que para operar estos aparatos de piedra requieren la presencia de un ser humano que establezca un lazo de simpatía con ellos. Esto significa que ciertas magnitudes en las energías actuantes, deben ser debidamente ajustadas para lograr la triple resonancia entre el ser humano, la piedra y la tierra, o las energías telúricas del lugar en que se encuentra la piedra transductora. El ser humano operador de la piedra era en la Atlántida una sacerdotisa virgen,
condición esta última que se imponía ciertas restricciones biológicas para lograr una perfecta armonía en los campos de fuerza psicofísica del cuerpo humano y por supuesto nada tenía esta elección de doncellas virginales que ver con premisas morales de ningún tipo. El hecho convertido en tradición por los sobrevivientes que habían olvidado el sentido del mismo los llevó a formar las castas de sacerdotisas vírgenes tan comunes entre los incas, aztecas, troyanos, griegos, romanos, indostanes, egipcios, etc. Los sobrevivientes del linaje hiperbóreo más puro, esto es, los que se refugiaron en el norte de Europa, las llamaban vírgenes de Fasta, tal como cuenta el manuscrito frisón o Eralinda, y en una tradición menos pura los romanos, por ejemplo, las transformaron en vírgenes de Vesta, pero también fueron llamadas luego de la catástrofe vírgenes del sol, sacerdotisas de Mitra, hijas de Agni, etc. A pesar de esta insistencia de parte de sobrevivientes profanos o que habían perdido el saber de sus antepasados, por la figura femenina como sacerdotisa o pitonisa custodia del oráculo, la realidad es que no existe ninguna ley física que prohíba al sexo masculino operar con los transductores de piedra. Hay, es cierto, restricciones biológicas que deben ser superadas al sintonizar una piedra transductor y estas dificultades se agravan si el oficiante es del sexo masculino, pero no resulta imposible ni siquiera difícil operar las piedras si el hombre se encuentra debidamente preparado. Los druidas conocían muy bien estas tradiciones, pues durante sus exhibiciones de sorprendente poder sobre las fuerzas de la naturaleza, hacían uso de un transductor de piedra conocido como huevo de serpiente, nombre alegórico utilizado para designar el hecho de que, así como en el huevo de serpiente puede observarse la evolución del reptil a través de la delgada membrana que es la cáscara, también al mirar la piedra se advierte un extraño movimiento en su interior. Tal movimiento no es otra cosa que el efecto visible del fenómeno de transducción de energía, descrito por unos como una luminiscencia vaporosa y por otros como serpientes brillantes, o sea, en el primer caso una suerte de carga estática de iones y en el segundo arcos voltaicos simples de energía telúrica. El sabio romano Plinio el Viejo, al referir en la Historia Naturalis sus experiencias con druidas, describe uno de tales transductores. El huevo recibe el nombre de Anginum. Los druidas dicen que serpientes silbantes pasan de aquí arriba al aire y que debe ser cogido con un paño y no permitir que toque nunca el suelo, y aquel deberá instantáneamente huir a lomos de caballo, pues las serpientes le perseguirán hasta que alguna corriente les detenga. Ello deberá comprobarse, dicen, viendo si la piedra flota sobre la corriente de un río. A este comentario de Plinio responde Roberto Scruton lo que sigue. Aunque esta treta superficial fue suficiente para despistar a Plinio, puede verse fácilmente que se trataba de una descripción genuina de la descarga de un transductor. Los astutos druidas debieron comprender que Plinio no entendería nada y por eso le dijeron la verdad. Las serpientes silbantes o corrientes telúricas, al cargar el objeto lo hacen flotar en el aire. Existen numerosas referencias a la levitación de tales transductores. Ahora bien, como el transductor mantenía una carga estática sobre su superficie, si era cogido con las manos desnudas, produciría probablemente una dolorosa descarga en la persona que lo agarrara. También se produciría descarga si se le permitiese tocar el suelo, de ahí la necesidad de sostenerlo en un material no conductor como un paño de lana.
Tampoco podría ese transductor cruzar las aguas corrientes de un río, tanto si fluía bajo tierra como si lo hacía sobre la superficie. Se mantendría estremeciéndose en el aire, como los músculos de las muñecas de un saori, debido a las corrientes telúricas arrojadas por la corriente. Flotaba porque estaba hueco, pero se quedaría fijo en un punto por la energía telúrica, como una partícula de hierro en un campo magnético. El relato de Plinio continúa, pero como es costumbre de los magos ocultar con un astuto velo sus fraudes, pretendían que sus huevos solo podían ser tomados cargados en determinado día de la luna, como si le correspondiera a la humanidad hacer que la luna y las serpientes se pusieran de acuerdo sobre el momento de la aparición. Aquí resulta más obvio aún que Plinio lo estaba tomando todo literalmente. No era capaz de entender cómo los hombres podían hacer que las serpientes pusieran sus huevos en una fase lunar particular. En realidad, las serpientes eran la energía telúrica, la cual varía con las fases de la luna. Plinio sigue diciendo: he visto uno de esos huevos. Era redondo, la vaina era cartilaginosa y como los brazos de un pólipo. Los druidas lo estimaban mucho. Se decía que aseguraba el éxito en los asuntos legales y una recepción favorable ante los príncipes. Pero esto es falso, pues un hombre de Boconti, que era también un caballero romano, tuvo uno de esos huevos sobre su pecho durante un juicio y fue condenado a muerte por el emperador Claudio. Como es natural, el transductor no funcionó, pero para el caballero romano no estaría sintonizado con sus biorritmos y por tanto no podría ayudarle a mejorar sus facultades de razonamiento y elocuencia. Probablemente se lo robó un druida. Los druidas empleaban corrientemente los transductores de piedra en sus prácticas mágicas y se cuidaban muy bien de impedir que nadie más los poseyera. Es así como, recurriendo cualquier procedimiento, desde el engaño, la intriga o el hechizo, hasta el levantamiento de pueblos sublevados, fueron recuperando las piedras mágicas que habían conservado los sobrevivientes atlantes. La caída de la Atlántida se produjo principalmente, como cuenta Platón en las Critias, por el pecado racial de la mezcla de sangres, es decir, por la confusión sanguínea y pérdida de la mina. Los sobrevivientes en distinto grado de confusión quedan aislados entre ellos, separados por miles de kilómetros, olvidados de su origen atlante y de sus ancestros cósmicos hiperbóreos. Forman pequeñas tribus o grupos que luego darán lugar a muchos de los pueblos que han llegado a nuestros días. Los más afortunados son aquellos que han logrado salvar una sacerdotisa virgen o una madre. Con su piedra sagrada fundan diversos cultos y oráculos, conservando cada vez más degradada en la tradición oral algunos restos de la sabiduría antigua. Contra ellos se dirigirá el ataque de la sinarquía desde su centro oculto Shambhala para rescatar las piedras parlantes, y no pocas de las más sangrientas guerras que registra la historia se han hecho con el oculto propósito de destruir los oráculos y robar la piedra sagrada. Fueron druidas los que guiaron la expedición celta de Brenne en el 390 a.C. hasta el templo griego de Delfos para robar el ómpalos, la piedra que marcaba el centro del mundo y permitía a la pitonisa comunicarse con Apolo y los hiperbóreos. Y fueron celtas guiados por druidas quienes saquearon los sencillos templos etruscos y robaron sus piedras sagradas. Lo mismo le ocurrió a los íberos y ligures, con la excepción quizá de la lámpara de piedra íbera
que Belicena Vilca menciona en su carta, pero esto falta confirmarlo en F. Arturo. Y por infinitas intrigas también perdieron las suyas los reyes visigodos que tuvieron el infortunio de gobernar pueblos celtas infectados de druidas. La lista completa de las sanguinarias persecuciones emprendidas por los druidas sería casi infinita e imposible de transcribir aquí, pero conviene plantear algunos interrogantes sobre ciertos hechos significativos. ¿No fueron celtas los que conquistaron América y destruyeron sus civilizaciones gobernadas por castas de linaje hiperbóreo atlante? ¿Y no lo hicieron incitados por sacerdotes católicos, en verdad druidas infiltrados que justificaron los crímenes más espantosos escudados en mitos como el supuesto paganismo de los indígenas y la necesidad de civilizar y evangelizar a tales salvajes? Y junto a celtas y druidas, ¿no viajaban a América en primera fila gran número de judíos siguiendo el ejemplo de Cristóbal Colón, de cuya filiación judía hoy nadie puede dudar seriamente? En el descubrimiento y civilización de América existió una siniestra conspiración sinárquica de la cual hablaremos más adelante al tratar la cuestión del Grial. Para terminar esta parte del relato, debemos tener presente que cuando la reina Isabel I entregó a John Dee el espejo mágico para su estudio, éste conocía perfectamente sus propiedades de transducción. La esteganografía de Trondheim, obra hiperbórea. Ya mencionamos a la reina de Inglaterra, María la Católica, esposa de Felipe II de España. Durante su reinado fue encarcelado el Dr. John Dee por conspirar al partido protestante. De la prisión lo sacó en 1558 la reina Isabel I, encomendándole luego varias misiones diplomáticas en el continente, ocasión que el sabio aprovechaba para buscar manuscritos de alquimia a cuya colección era entusiasta aficionado. En 1563 se encontraba cumpliendo una misión secreta en los Países Bajos españoles relacionada con el movimiento de independencia que Inglaterra alentaba allí, cuando tomó conocimiento de que un viejo judío poseía ciertos manuscritos muy valiosos de los que se desprendía por una suma importante de dinero. Era un judío portugués llamado Isaac Laquedem, que había llegado con toda su familia a Flandes luego de la expulsión masiva que decretara en 1497 el rey Manuel I el Afortunado. La mayoría de sus hermanos de raza y aún su propia familia siguieron viaje a Ámsterdam, ciudad que en poco tiempo sería conocida como la Nueva Jerusalén, pero Isaac permaneció muchos años en Bruselas. Esta merced le fue concebida gracias a su condición de erudito bibliotecario, pues para el 1500, fecha en que su familia abandonó Lisboa, él era archivero de la tesouraria del rey Juan II. Esta profesión y la ayuda de los numerosos judíos convertidos que ocupaban altos cargos en la corte flamenca de Felipe el Hermoso le permitió ocupar un puesto de bibliotecario real en Bruselas, previo paso por un tiempo a la condición de marrano. Su celo y evidente capacidad le hicieron famoso y muy apreciado en Flandes, razón por la que se le permitió permanecer durante más de medio siglo. En la fecha en que John Dee llegó a Amberes, Isaac Laquedem tenía más de 80 años, pero aún se hallaba al frente de una biblioteca real. Vivía ahora en el gueto, en esa Flandes calvinista e independentista del siglo XVI,
ya no representaba un mayor peligro ser judío, por lo que Isaac pronto volvió a sus costumbres y vestimentas levíticas y había puesto discretamente en venta ciertos manuscritos de su propiedad. John Dee comprendía el riesgo que suponía una adquisición de esta naturaleza, puesto que tales manuscritos eran con seguridad robados de los archivos reales, a menos que el hebreo intentase estafarlo con alguna falsificación, práctica que se acostumbraba a realizar corrientemente con incautos o aprendices de alquimistas. Pero John Dee era un experto y no sería fácilmente engañado. Sin embargo, la desconfianza lo invadió cuando se encontró frente al viejo bibliotecario de aspecto rabínico. Parecía increíblemente viejo, impresión acentuada por su negro levitón raído y un antiguo sombrero de copa del que emergían dos ojos cansados y una poblada barba rizada. Manifestó necesitar el dinero para retirarse a vivir sus últimos años con sus parientes que habitaban en Holanda, ya que todas sus ganancias las había consumido hasta ahora su pasión por el estudio de las ciencias ocultas. Al percatarse que sus explicaciones no hacían más que aumentar las dudas de su interlocutor, decidió ser más explícito y dijo: Veo, señor, que sois una persona muy desconfiada. Hacéis bien, pues estos tiempos son muy duros y podrían abusarse de vos. Pero ese no es mi caso. Cuanto os he dicho es verdad, y si accedo a venderos un tesoro tan grande como el que os ofrezco, se debe que conviene a mis intereses efectuar la transacción con un británico. Esta alusión a su condición de extranjero afirmó aún más a John Dee en la convicción de que los manuscritos eran robados. El viejo, sin prestar atención al efecto que producían sus palabras, continuaba hablando. Os contaré una historia, señor, que tal vez disipe vuestras dudas. Hace muchos años, más de 40, fue detenido y encarcelado en Bruselas un sabio alemán llamado Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim. Una conspiración se había batido contra él en 1531, pues hasta ese momento gozaba de la protección de la regente Margarita Habsburgo, fallecida en 1530, quien era hija del último caballero, el emperador Maximiliano I. Así fue como en 1531, gracias a las múltiples denuncias que franciscanos y dominicos hacían a Carlos V, pero especialmente por la intervención de nuestros rabinos tradicionalmente fuertes en Holanda, que Cornelio Agripa se lo envió a prisión. A mí me cupo un miserable papel en esa conspiración, del cual no me arrepiento, pues mi rabino afirmaba que nos hallábamos ante el más terrible brujo, enemigo declarado de la verdadera religión, al que había que destruir sin misericordia. Cuando Agripa cayó, tuve la misión de requisar sus numerosos libros y manuscritos para ser confiscados en favor de la Biblioteca Real, pero secretamente recibí la orden de quemarlo todo. Aquí fue donde cometí el único pecado que me atormenta desde entonces. Tenía ahora los ojos extremadamente brillantes el viejo judío. Continuó hablando de esta manera. No cumplí lo ordenado y no solo conservé aquellos blasfemos escritos, sino que intenté vanamente descifrarlos en todos estos años. Ha de saber, Señor, que soy un experto cabalista, discípulo de Johannes Reuchlin, y que toda mi ciencia nada ha podido contra la misteriosa escritura en clave de los manuscritos de Agripa. Por eso os lo vendo, porque necesito vuestro dinero y porque confío en que, siendo vos un simple goy, no podréis descifrarlo.
pero os digo esto, pues no deseo engañaros. Parecía como si el viejo buscara alguna excusa para no desprenderse de los escritos, pero John Dee consideró que esta actitud correspondía a un ardid del astuto judío para crear un halo de misterio que permitiera subir el precio o regatear el mismo, según es costumbre entre los de su raza. Decidme, dijo John Dee, ¿cómo es posible que al ser liberado no haya Agripa reclamado aquello que le pertenecía? ¡Oh!, exclamó estupefacto el judío. Jejeje. Vos no comprendéis, señor. Agripa fue tratado con ciertas drogas en la cárcel, drogas terribles que doblegan la razón. Eso lo hicieron vuestros compatriotas, señor, los sacerdotes irlandeses que vinieron especialmente a interrogar a Agripa. Cuando ellos le dejaron estaba completamente loco y lo estuvo hasta que falleció en 1535. No debería haberse metido con ellos, señor, no. John Dee cayó en la cuenta de que el judío desvariaba, pues con los ojos dilatados de terror continuaba hablando sin reparar ya en su interlocutor. Nosotros somos poderosos, pero los Fili también lo son. Jejeje. Oh sí, ellos son poderosos y terriblemente implacables. Torturaron la mente de Agripa hasta enloquecerlo, valiéndose de su droga que abre la puerta del alma. Isaac Lakedem presentaba ahora un aspecto lamentable, los ojos desorbitados y una espuma blanca corriéndole por las comisuras de la boca hasta empapar la rabínica barba. El sabio inglés se quedó mirándole en silencio con expresión compasiva. Unos minutos después, ya repuesto, el viejo esbozó sin mucha convicción una disculpa. Debéis perdonarme, señor. El secreto guardado todos estos años ha debido trastornarme y he hablado sin pensar lo que decía. Se acomodó el sombrero y aclarando la voz exigió ahora en tono imperativo. Bien, ¿estáis dispuestos a llevarlos o no? Respondedme en este momento, pues siento que mi salud empeora y creo que mañana mismo emprenderé un viaje hasta la casa de mis hermanos que viven en Ámsterdam. John Dee, que no creía nada de cuanto había oído, temía ser víctima de un engaño, pues por algo que no alcanzaba a discernir, le asaltaba la impresión de que el judío no deseaba realmente vender. Descartaba que el temor fuese el motivo y además, ¿temor a quién? Nadie sabía lo que tenía para vender, y esa absurda alusión a los Fili. John Dee conocía, como cualquier inglés culto, 1000 historias sobre los Fili de Irlanda, Escocia y Gales, y todas ellas hablaban bien de los bondadosos druidas, magos celtas que guiaron a estos y les ayudaron cuando los sajones, los anglos, los noruegos, los suecos, los daneses, los normandos y los romanos intentaron destruirlos. ¿Qué significaba esa alusión del judío? Seguramente deliraba. Bien, Mr. Lackem, veremos enseguida si cerramos trato, afirmó John Dee, pero debo advertiros que yo poseo todas las obras de Cornelius Agrippa, aunque podría interesarme un manuscrito original de la Geheime Philosophie. Lo que no comprendo del todo es vuestro comentario de que una obra tan importante estaba escrita en clave. Según mis informes, Agripa jamás escribió un libro completamente en clave. Hizo en 1517 un tratado sobre la cábala hebrea y la forma de descifrar claves, pero él mismo no utilizaba ningún sistema para escribir secretamente o... Jejeje. Sonó como un cloqueo de pollo a la risa del viejo hebreo. Veo que conocéis el tema del que hablé al comienzo. Sí, señor, bien decís al suponer que el sabio de Colonia no escribía en clave, pero la obra que os ofrezco no es de Agripa, sino de un brujo 1000 veces más poderoso que Cornelius Agripa. Se trata, de hecho, de 8 libros manuscritos del abate
Trittheim, que contienen el conjuro de secretos más terribles que se hayan escrito desde que el ángel Raziel entregó su libro a Adán. Que Raziel y Miguel hundan a Trittheim en la Gehenna. Isaac Lakedem había dicho al fin algo que despertó el interés de John Dee. Como todos los alquimistas de su época, estaba al tanto de la famosa obra del abate Trittheim, la que se creía perdida desde 1516. La historia que contaba el judío se tornaba ahora convincente y John Dee pensó que valía la pena arriesgarse a comprar una falsificación, aun si existía solo una probabilidad contra 1000 de que la obra fuese auténtica. Luego de regatear unos minutos, el trato fue cerrado. 10 libras de oro por un baúl de manuscritos. Pronto comprendería el sabio inglés que había realizado una operación extremadamente ventajosa, pues la adquisición, de ser posible tasarla por su valor espiritual, seguramente valía miles de veces el precio pagado. El baúl de Agripa contenía manuscritos de la mayoría de sus obras, aunque muchas no eran de su propia mano, sino efectuadas por hábiles copistas, entre ellos el libro que en 1517 dedicara a la regente Margarita, su protectora, en el que exaltaba la belleza femenina. Había también textos de otros autores sobre alquimia, astrología y ciencia hermética, pero el misterio lo constituía sin dudas el paquete de fino cuero que contenía los 8 tomos manuscritos de la esteganografía de Trittheim y una carta de este dirigida a Agripa. Jean de Heidenberg, conocido por su seudónimo Trittheim, nació en 1462 en el pueblo de Trittenheim, Renania de Palatinado. Durante su juventud perteneció a una sociedad secreta llamada Sodalitas Céltica, cofradía céltica, a la que pertenecían algunos ocultistas renanos de origen celta de Conrado Maisel, apodados Celtes Protuctus, el primero de los celtas, título que revela claramente la filiación druídica. También había en ella germanos puros como un tal Rodolfo Huesman, agrícola, o Juan de Dalberg, Juan Camerarius, profesores famosos como Jacques Wimpfelin y hasta un judío renegado, Pablo Ricci, que enseñaba la cábala a los miembros de la sociedad. Si Trittheim advirtió el peligro a que se exponía un espíritu hiperbóreo esclarecido como el suyo en una sodalita céltica infectada de judíos y druidas, es algo que debemos dudar, puesto que sus imprudencias lo llevaron más adelante a la ruina. De todos modos, Trittheim ingresa con 20 años de edad a la Orden de San Benito. Esta orden merece por sí sola un estudio aparte, por lo que dejamos esta área para otra ocasión y consideramos ahora que en el monasterio de San Martín en Appenheim, a los 23 años, Trittheim será nombrado abad. Allí comienza su famosa y trágica tarea de formar la biblioteca de manuscritos más completa de Alemania. También escribe bastante, pero su obra más importante para nuestro relato es naturalmente la esteganografía. En 1499, debido a una carta que Trittheim insensatamente envió al sacerdote carmelita Arnold Vostius y que llegó a destino cuando éste había muerto, se hizo pública la existencia de la esteganografía. En la carta cuya copia el mismo Trittheim publicó años después en su poligrafía, se describen los portentos que podrían alcanzarse si se estudiaban los 8 tomos y se seguían las reglas.
dominio de cualquier lengua de la Tierra en forma inmediata, dominio de la criptografía en cualquier lengua, de manera tan perfecta que nadie que no estuviera en el secreto podría descifrar, dominio de técnicas para dirigir telepáticamente a los pueblos, dominio de técnicas de comunicación a cualquier distancia por medio de ciertos aparatos líticos, dominio de técnicas para prever los sucesos futuros, dominio de la alquimia y posibilidad de aprovechar colectivamente las transmutaciones, dominio de la vida, posibilidad de crear el homúnculo, dominio de toda la ciencia de la estenografía por medio de una técnica autoiniciática infalible, según Trondheim, etcétera, etcétera. ¿Puede cualquiera imaginarse lo que ocurrió cuando se supo el contenido de la estenografía? Una siniestra conspiración que comenzó con la rebelión de los monjes benedictinos que pertenecían a su convento de Spanheim y culminó con la prohibición papal para publicar la estenografía so pena de excomunión. En 1505 tuvo que renunciar a Spanheim y a su biblioteca y marchar en 1506 sumisamente al monasterio de San Jaime en Würzburgo. ¿De dónde o de quién obtuvo Trondheim el formidable conocimiento volcado en la estenografía? Él lo cuenta en la Poligrafía, libro que escribió en Würzburgo entre 1506 y 1508. Unos ángeles le revelan la manera de obtener conocimiento por sí mismo. Para nosotros está claro, Trondheim vivía despierto, entrenado por los siddhas hiperbóreos sobre la manera de leer los libros de los 9 desconocidos. De esos 9 libros, quizás por primera vez en muchos siglos, Trondheim resumió y copió la ciencia de 8 de ellos en su estenografía. Conocemos la existencia de la Sociedad de los 9 desconocidos, principalmente por el relato que hizo de su contacto con ella el rey Asoka de la India en el 273 antes de la era cristiana. Estos 9 desconocidos tendrían la misión de guardar para que la humanidad haga un buen uso de la inteligencia. Para cumplir con su benemérita misión, estos santos guardianes cuentan con 9 libros, cada uno con el suyo, los que tendrían la insólita propiedad de no estar acabados, sino que permanentemente se escribe sola nueva sabiduría en ellos. A partir de Asoka mucho se ha hablado con terror y admiración sobre esta sociedad secreta en los países y reinos del Asia, pero solo en el siglo XIX fue divulgada su existencia en Occidente, especialmente por la obra del embajador francés Louis Jacoliot y el policía inglés Talbot Mundy. Sin embargo, pese al carácter desconocido de sus miembros, la Sociedad de los 9 viene actuando en Occidente desde la Edad Media, con intervenciones de distinto tipo y el envío de adeptos para cumplimentar misiones oscurantistas. El famoso Papa del año 1000, Silvestre II, el druida, había estado al servicio de ellos, por citar un ejemplo entre cientos. También existe una relación entre la Sociedad de los 9 y el asunto del reino del Preste Juan, del que volveremos a hablar en otro capítulo. Por último, notemos que el poderío e impunidad de esta sociedad secreta de desconocidos evidentemente puede impresionar a algunos espíritus débiles y de hecho lo logra en muchos casos de acuerdo a las tácticas sinárquicas. Nosotros no formamos parte de la legión de incautos que sirven a los 9 desconocidos y si se considera que su guarida se llama Chashambala, seguramente ya serán más conocidos para todos, porque estos 9 forman el Consejo Superior de la siniestra organización de ejecución que posee la sinarquía, cuyos comandos son conocidos últimamente como Men in Black u Hombres de Negro, MIBUHDN. Sus
Sus libros mágicos son transductores de piedra, esto es, de estado sólido, sintonizados para resonar con los llamados registros o memorias de la Tierra, es decir, con el inconsciente colectivo psicoideo del planeta viviente. Fueron robados de la Atlántida por los Sidas de la Faz Tenebrosa como parte de un botín mayor, patrimonio de toda la humanidad, celosamente guardado ahora por los MIB. Por intermedio de tales instrumentos líticos, libros en cierto sentido, puede obtenerse un saber inmenso o penetrar en muchos terribles secretos, de los cuales el más espantoso es el que revela el origen del hombre hiperbóreo o viria en la Tierra, su encadenamiento espiritual a la materia y el engaño, el gran engaño que se lo somete haciéndole creer que ha pecado en aquel tiempo primordial en que habitaba un paraíso perdido. El único paraíso, la única edad de oro que los virias han conocido se llama Thule y no tiene nada que ver con el creador del sistema solar ni está en este universo material. La Thule original es la patria del espíritu y solo puede ser presentida con la conquista de la mina sanguínea. El Bril solamente permite recordarla, pero este centro es patrimonio exclusivo de los Sidas y para poseerlo, el Viria debe transmutarse en hiperbóreo inmortal. Pero en cualquier caso, lo más maravilloso que implica el recuerdo de la Tula primordial es que quien desee verla e inclusive retornar a ella, deberá crearla con la posibilidad absoluta que posee el SIDA, y este es el misterio mayor del viril. ¿Quién impide a los virías el retorno? ¿Quién los ha hundido en la materia? ¿Quién ha creado el gran engaño? ¿Quién ha calumniado horrendamente a Cristo Lucifer y le ha cubierto de blasfemias? El demiurgo, Jehová Satanás. Por eso el noveno libro es el que nadie abre, porque permite ver el rostro del demiurgo, su obra y al mismo panteísticamente difundido en la creación. Y se asegura nadie que esté encarnado podría contemplar su faz y seguir viviendo, y ni aun muerto tendría paz quien haya descendido a semejantes negruras infernales del espíritu. Quien abra el noveno libro se arriesga a una locura perpetua, a un alarido de terror eterno, a una angustia trágica, horrorosa, indecible, sin consuelo ni alivio. Pero no temamos por Tristheim. Él no abrió el noveno libro, sin embargo su pecado era grande, pues había posado la mirada, esa limpia mirada espiritual de los hiperbóreos, ante la cual los sinarcas tiemblan de odio, en los otros libros, leyendo en ellos un saber celosamente ocultado durante miles de años, y esa audacia no podía perdonarse. Por lo pronto es sacado de circulación a Würzburg. Pero eso no basta, es preciso destruir la estenografía y las copias de algunas partes de ella que Tristheim permitió tomar mientras estaban en Spanheim. A cumplir este cometido se dedicaron con esmero una enorme cantidad de personajes siniestros, entre los que se destacan muchos miembros de la orden benedictina, la misma a la que pertenece Tristheim. El prior de Würzburg es atacado desde todos los ángulos, situación estratégica negativa que, sin embargo, tiene la ventaja de permitir individualizar al enemigo. Consecuentemente, no tarda en comprender que la orden de San Benito es orden de druidas y advierte tarde ya muchos peligros que en su juventud, cuando pertenecía a la sodalitas céltica, no había sospechado. Pero el sabio prior de Würzburg es ahora un Cid hiperbóreo y está por lo tanto incorporado a la guerra cósmica, es decir, ha comprendido la estrategia hiperbórea y se encuentra habilitado para elaborar las tácticas que permitan contrarrestar la ofensiva sinárquica. Lo primero en toda estrategia es fijar los objetivos y por eso su principal consigna era defender la estenografía de la hoguera inquisidora y rever la mano
manera de que el conocimiento contenido en la obra se perpetúe para su futuro empleo en beneficio de la humanidad. Para cumplir estas metas, decide llamar a otros virias hiperbóreos en su ayuda, utilizando para ubicarlos sus conocimientos de la mística hiperbórea, tema que veremos desarrollado al estudiar la estrategia psicosocial, buscando producir en ellos la vinculación carismática. El primero que acude es el joven Agrippa von Netterheim, de 23 años, un viri hiperbóreo ansioso de colaborar con Trondheim, poseedor de una preparación intelectual realmente superior. En el año 1510, Es el año 1510 y Trondheim presiente que le queda poco tiempo de vida. Con esa convicción decide acelerar las cosas y encarga a Agrippa que realice una obra sobre filosofía oculta, no sin antes entrenarlo en la criptografía y suministrándole los mensajes que debería insertar en ella destinados a otros virias hiperbóreos de la Áurea Catena. Esta es la realidad que John Dee ignoraba de la obra de Agrippa, a pesar de ser el mismo experto en criptografía, por desconocer las claves necesarias para el descifrado del texto durante la época en que lo leyó y tradujo al inglés. En 1515, Trondheim decidió que el viria mejor indicado para legarle la estenografía era Agrippa, lo que constituye una nueva imprudencia, pues el sabio de Colonia, luego de su filosofía oculta, en cuyo prólogo alaba a Trondheim y publica una carta de este, estaba igualmente en evidencia ante la sinarquía. Quizá una mejor elección hubiese sido el joven Teofrastro, quien desde 1513 recibía instrucción del prior de Wurzburgo, pero Teofrasto, cuyo verdadero nombre era Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus von Hohenheim, o simplemente Paracelso, solo contaba con 20 años en 1515, y aunque era un viria despierto tan capaz como Agrippa, no pareció a Trondheim que en sus manos estuviese segura la esteganografía. Ya conocemos el fin que tuvo Cornelius Agrippa a manos de los druidas, judíos y católicos. El de Teofrasto Paracelso no fue mejor, pues muchos años después de estos hechos que estamos narrando en 1541, siendo muy famoso como un médico y alquimista, murió asesinado en Salzburgo por desconocidos que revisaron cuidadosamente sus pertenencias. Teofrasto Paracelso fue ejecutado por agentes de la sinarquía en 1541 y cabe preguntarse si Trondheim no había previsto su triste fin valiéndose de sus muchos recursos esotéricos. De ser así, entonces debe considerarse acertada la elección de Agrippa como depositario de la esteganografía, y la imprudencia de Trondheim no pasaría de ser una muy hábil táctica hiperbórea. Nosotros creemos que Trondheim halló la manera de desviar la atención de la sinarquía hacia Teofrasto Paracelso, permitiendo de un modo misterioso que la esteganografía llegue hasta John Dee. La historia de Teofrasto es muy larga e interesante, pero no podemos deteneros en ella más que lo imprescindible. Recordemos tan solo que luego de la muerte de Trondheim en 1516 se desata una persecución tenaz contra Teofrasto que le priva muchas veces de sus cátedras y determina la prohibición de sus libros, pero que sin embargo jamás logra fundamentarse en una acusación formal que culmine en la hoguera. Sus enemigos no tienen más remedio que asesinarlo sin haber hallado lo que suponían estaba en su poder. Sea como fuere, lo cierto es que el sabio prior de Wurzburgo realiza una jugada que a la postre había de salvar la esteganografía, hace una copia secreta para enviarla a Agrippa y entrega el manuscrito original al elector del Palatinado, Felipe, para que lo conserve hasta que la Santa Sede emita una decisión definitiva sobre la obra.
Pocos años después, esta obra fue quemada por el conde Federico II de Palatinado, hijo de Felipe, a instancias del obispo dominico, cerrándose así el capítulo oficial de la historia de la esteganografía, considerada perdida definitivamente luego de esa santa incineración. En el baúl de Agripa que adquiriera el doctor John Dee estaba la copia secreta de la esteganografía y una carta de Trondheim, donde luego de narrar parte de las desventuras aquí expuestas, rogaba al sabio de Colonia que conservara los manuscritos en el mayor secreto, en tanto que los superiores enviaban a quien merecía tenerlos. Prohibía también a Agripa, recordándole cierto juramento hecho en Würzburg, efectuar otras copias del escrito. Estas instrucciones fueron felizmente respetadas por Agripa, y si pensamos que por su propia obra Filosofía oculta fue perseguido, encarcelado y finalmente reducido a la locura, podemos preguntarnos qué habrían hecho sus enemigos si hubiesen sabido que poseía una copia de la esteganografía. Pero las cosas sucederían de otro modo. La áurea catena había vinculado carismáticamente al Vidia inglés con la obra de Trondheim, y su lectura le permitiría elevarse a las más altas cumbres de la sabiduría hiperbórea. Y estos dos grandes hombres, Trondheim y John Dee, separados por pocos años en la historia, sienten las bases del movimiento espiritual que 500 años más tarde provocara un nuevo salto en la humanidad, un salto mutante que se da cada 700 años. El anterior fue el que impulsaron en el siglo XIII Federico II Hohenstaufen y los cátaros del Languedoc francés, pero que esta vez será definitivo y pondrá fin al Kali Yuga, pues entonces los pueblos de la tierra tendrán la inmensa dicha de contar con el Führer de los germanos, un SIDA inmortal que librará la guerra total contra la sinarquía, luego de la cual sobrevendrá el milenio hiperbóreo y la parusia de Cristo Lucifer. El Führer abrirá nuevamente los ojos del Vidia para que logre encontrar el camino del retorno y lo transite con las armas en la mano, combatiendo cara a cara contra el vil enemigo, Jehová Satanás.